Bueno, arrancó. Listo. Bueno, entonces, un poco ahora ya la idea es empezar a transitar el nivel local. Si bien todavía esta Filmina es el sistema, el régimen municipal de la provincia, pero la idea es que empecemos a compartir algunas particularidades de los gobiernos locales rionegrinos. Bueno, ahí un poco lo que Emilio me decía al principio, los municipios, y un poco explica esto de que hay más identidad local que provincial, porque hay autonomía y preexistencia de los gobiernos locales. Ahora después vamos a ver una estadística, pero, por ejemplo, para que se den una idea, bueno, ahí está en la columna, Río Negro tiene 3 categorías de gobierno local. Constitucional, solo 2, municipio y comuna. Y después por una ley, que ahora les voy a explicar, que tiene una particularidad, tiene ahí como un gris, la Comisión de Fomento. La Comisión de Fomento no existe como categoría constitucional. O sea, no está en el régimen municipal de la Constitución, sino que una ley posterior la creó, no lo posterior, lo digo ahora. ¿Cuál es la particularidad? Es que la Comisión de Fomento era una delegación, funcionaba exactamente igual como el territorio nacional, o sea, era una delegación del Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, en esos territorios no se votaba, no había, por supuesto, no había carta orgánica, fíjense que siguen sin carta orgánica, en los 35 ninguno tiene. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién gobernaba? Un delegado del gobernador, ¿no? Administraba ese territorio y todos los servicios y los bienes públicos los brindaba la provincia. Esto en un momento, en la ley 53-52 que está ahí, le da cierto rango de autonomía y ciertas facultades y quedan en una especie de gris, porque no están reconocidas por la Constitución, pero por ejemplo votan sus autoridades. Entonces hoy sí pueden votar, los comisionados de fomento son votados por el pueblo, por voto directo, tienen una vocalía, o sea, si bien en realidad no existe la figura del ejecutivo, porque va una vocalía de 3, el que encabeza esa lista es el comisionado de fomento, y los otros 2 actúan como primer vocal y segundo vocal. Y entre ellos se distribuyen las tareas ejecutivas y legislativas no hay consejo deliberante. Son una tríada ejecutiva y legislativa, ¿no? No tienen carta orgánica, pero esa ley y algunas leyes supletorias funcionan de carta orgánica, tanto en el régimen de tierras, las jurisdicciones que manejan, los temas, tasas, lo que haría un municipio, o sea, ABL, la prestación de servicios básicos, el control, el dominio político sobre la jurisdicción o el ejido que se les delimita, pero es una autonomía ahí gris, limitada, podríamos decir. No es una autonomía plena como sí tienen los municipios y las comunas. Y comunas, ese 1 es muy particular porque se acaba de votar en primera vuelta, en este régimen que yo les digo todavía no está sancionada, la primer comuna de la historia de Río Negro que se llama San Javier, que es una localidad muy chiquita, cerca de 2.000 habitantes más o menos, que tiene 2 particularidades muy interesantes. Es el primer, no gobierno local, la primer comunidad reconocida en Río Negro. Su fundación fue en 1870 y pico, 1860. Es unos años antes que Viedma, que es la segunda. Son las 2 únicas ciudades de Río Negro que son del siglo XIX. Fíjate también, ¿no?, lo que es la Patagonia, ¿no? 2 ciudades del siglo XIX, cuando uno tiene Córdoba, Buenos Aires son del 1500, 1400, cuando vas para arriba más, ¿no? Y cualquier ciudad bonaerense, casi todas son del siglo XIX. Bueno, en Río Negro tenemos 2 del siglo XIX, 25, perdón, le estoy diciendo mal, antes del siglo XIX, 2. O sea, estamos hablando de 1700 y pico, ¿no? Durante el siglo XIX, 25, y durante el siglo XX, 48. Igual fíjense la incidencia, ¿no? O sea, por lejos, la gran mayoría es de menos de 100 años, o está cumpliendo 100 años, ¿no? Entonces, a diferencia de otras provincias, a donde casi todas son del siglo XIX, o más, o antes, ¿no? Bueno, esta comuna, en realidad lo que dice la Constitución es que cualquier gobierno local que tenga menos de 2.000 habitantes estables puede constituirse como comuna.
Entonces hoy tenemos un problema, porque de esas 35 comisiones de fomento, algunas ya deberían ser municipios, si uno toma porque superaron los 2000, y todas deberían ser comunas. Pero lo que pasa es que hay un pequeño problema que se llama plata, que es que si son comunas, coparticipan. Si son comisión de fomento, no. Entonces, por eso hay una pelea a donde la provincia no quiere, o sea, no solo la provincia, los municipios no quieren que ninguna comisión de fomento pase a ser comuna o municipio. Aunque reúne las condiciones constitucionales porque son muy simples. Es más de 2000, puede ser municipio. Hay, en otros regímenes, como yo le decía, cada provincia tiene su cuento y su régimen. En algunas es población más territorio, en otras es actividades, independencia administrativa. Bueno, en Río Negro es muy fácil, es población nada más. Pero bueno, tenemos 39 municipios y 35 comisiones y esta comuna, que hasta hace poquito era comisión de fomento. Fíjense, los municipios casi todos tienen carta orgánica, con lo cual tienen autonomía plena. O sea, tienen su constitución, por decirlo así, tienen autonomía plena sobre el territorio y legislan, obviamente, como siempre respetando las normas superiores, pero legislan sobre su jurisdicción, ¿no? Todo lo que es urbanismo, planificación territorial, habilitaciones de actividades productivas y económicas, todo eso lo pueden hacer las que tienen carta orgánica. Las que no tienen carta orgánica se rigen por una, bueno, que ahí no la cité, por una ley provincial que en uno de sus artículos dice, bueno, para aquellos municipios que no tienen carta orgánica, esta norma será la que regirá, ¿no? Es la norma suprema. Bueno, ahí estaba lo de comunas, ejidos colindantes, un tema que dijimos hacía un ratito. Usted, no sé si saben, han escuchado eso, lo han hablado, lo han trabajado. Bueno, hay dos grandes, o sea, la gran grieta entre cómo distribuir el territorio. Sería, o sea, dos grandes formas de distribuir el territorio en las provincias. Los ejidos sería la superficie del municipio. No colindantes, que quiere decir un municipio se le determina su traza urbana, puede ser una pequeña área suburbana, y ese es el ejido, y administra ese territorio. El resto que es tierra fiscal de la provincia, ¿no? Entonces no necesariamente está pegado un municipio con otro, ¿no? Claro, hay varias provincias, yo ahora no traje los números, pero en Argentina es medio miti-miti. En realidad lo que más hay es un sistema mixto de las dos cosas a la vez, que es lo que tiene Río Negro. Y otros tienen ejidos colindantes. Es un poco, por ejemplo, el sistema de partidos que tienen ustedes acá en la provincia, que es un partido, termina donde empieza otro y están todos pegados. Y vieron que no necesariamente un partido es un departamento como es en Río Negro, porque el partido es medio un municipio también, ¿no? Acá son las tres lo mismo, partido igual departamento igual municipio. Bueno, claro, es todo medio igual, es la única, no sé si sigue siendo, si queda alguna, pero es la provincia que no tiene autonomía municipal en su constitución. Mendoza tampoco, ¿no? Y San Luis, no sé si hay dos o tres. Ah, San Luis tiene. Buenos Aires tiene esa particularidad, es muy raro, no tiene autonomía municipal. Algunos dicen que es por los grandes pseudo gobernadores que tienen acá en el área metropolitana, que administran territorios, no territorios, poblaciones más grandes que provincias y PBIs más grandes que provincias. Entonces sería un nivel de poder importante, ¿no? Pero a su vez son mucho más autónomos que un montón de municipios. Por ejemplo, la administración de la salud, los hospitales que ustedes, los municipios hacen cargo, en las provincias de la Argentina es casi imposible. No sé si hay otra provincia que haga ese sistema. O sea, hospitales municipales no existen casi en el... Claro, por ejemplo, salud, seguridad y educación, por lo menos en todas las provincias que yo conozco, son todas jurisdicción provincial. Y no delegan. Pueden delegar, hacen convenios, por ejemplo, para mantenimiento escolar, pero no la política sanitaria o el llevar adelante el hospital. Que, por ejemplo, en localidades como Patagones, que son muy chiquitas, es un problema enorme. Se les lleva una torta del presupuesto porque para mantener un hospital, pagar salarios de hospital, bueno, si bien sí. ¿Cómo? Tiene hospital. No sé, es que la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene.
el resto de las provincias no lo tienen, o sea, lo hace la provincia. Sí, la provincia de Buenos Aires sí lo tiene. O sea, por eso digo, no tiene régimen de autonomías, pero en la práctica son mucho más autónomas que otros gobiernos locales. Entonces es una cosa rara, un híbrido raro, que yo creo que por eso explica que no tengan el régimen de autonomía, porque ya son autónomos. Entonces, tienen escaso autonomía en otras plazas. Claro, pero sí, pero y porque ya la provincia de Buenos Aires sí es una complejidad enorme. Pero entonces, bueno, nosotros tenemos un sistema, la Constitución dice que se prevalezca los ejidos colindantes, no obliga a la provincia a hacerlo, lo sugiere. Los ejidos colindantes, ¿qué sería? Justamente esto de decir, bueno, termina Cipolletti y ahí nomás se pega otra localidad y otra localidad y otra localidad. Ahora van a ver un mapa que termina siendo medio un absurdo, porque ahora les voy a mostrar la superficie de Chipolletti y se van a reír, porque es como si fuese Tucumán, es más grande que Tucumán, Cipolletti. Obviamente, como decía la compañera, en el 85% de ese territorio no hay nada, pero porque algunos municipios avanzaron en el ejido colindante y otros no. Entonces hay un mix. Bueno, y tasas y coparticipación lo pongo, o sea, tienen, como son autónomos, cobran sus tasas, no cobran impuestos inmobiliarios, o sea, no cobran, que acá es otra diferencia con provincia de Buenos Aires, creo que acá algunos impuestos provinciales los cobran, ¿no? Son provinciales, pero los cobran los municipios. Ah, bueno. Está bien, tienen un mix ahí, pero a donde el gobierno local tiene, o sea, de alguna manera hace. Claro. En Río Negro no, en Río Negro tiene la potestad de cobro de tasas que son del orden municipal, no puede cobrar impuestos, pueden cobrar tasas retributivas, que quiere decir, o sea, la diferencia cualitativa cuál sería, el impuesto es un hecho imponible, o sea, yo por transitar por mi tierra tenés que pagar un canon, para poner un comercio tenés que, y la tasa es a cambio de un servicio, ¿no? O sea, yo te cobro porque te recolecto la basura, porque te doy iluminación, porque te limpio las calles, porque te brindo una contraprestación por ese tributo. Y la coparticipación es muy importante. Así como las provincias, para que se den una idea. Río Negro hoy debe, bueno, ahora vamos a ver algunos números, son todos del 2023 porque el 2024 puso todo pata para arriba y los números son, no sé, no se puede seguirla, ya veremos, pero va a pasar como en el 2001 que uno ve todos los números y hacen así. Bueno, esto es igual. Entonces, hasta el 2023, entre el 55 y el 60%, depende de la línea de tiempo que se tome, eran coparticipación nacional. O sea, estamos hablando de una provincia que recauda menos de lo propio que de lo que recibe. O sea, se podrán imaginar el impacto de cuando un Estado nacional se corre, ¿no? Es tremendo. Lo mismo pasa a nivel municipal, exactamente lo mismo, porque ¿qué hace la provincia? De lo que recibe de nación, el 26,6 va automático, el 26,5, perdón, va automático a los municipios. Con lo cual, si ahora recibe un 80% menos, hoy explicábamos, la reducción ha sido, a veces parece raro, ¿no? Pero 80% menos interanual. Es el año pasado 10, este año 2, con 290 de inflación. O sea, es terrible la situación, ¿no? Para seguir sosteniendo los servicios y los bienes públicos que se brindaban. Y a los municipios les pasa lo mismo. Recaudan más. O sea, cuanto más grande el municipio, menos dependencia de la coparticipación provincial, pero cuando más chico, por ejemplo, el municipio de Campo Grande que vamos a ver, casi entre el 85 y el 90, depende de qué año se tome, es coparticipación de la provincia. O sea, provincia y nación. La provincia te manda las dos cosas. Pero digo, o sea, imagínense que es un recurso, o sea, que te determina tu gestión. Porque vos no tenés otro recurso donde agarrarte. No puedo inventar una actividad que me genere, no sé, un 40% de aumento de la recaudación. Entonces en general, las provincias patagónicas, Río Negro en particular, sus gobiernos locales, son de fuerte dependencia de las coparticipaciones federales, ¿no? Y cobran tasas, pero las tasas no explican en ningún caso la mitad o más de la mitad de los recursos. Y también dependía de la transferencia.
También, también. Otra cosa. Bueno, no me acuerdo cómo se dice. El desarrollo. Sí. Las automáticas cayeron mucho menos porque están por ley y porque básicamente es IVA y ganancia y es una ecuación, como dice la palabra, es casi prácticamente automática, ya está determinado por una ley. Las no automáticas, que si bien también están violando normas, vos lo que podés hacer, y que es lo que está haciendo la famosa licuadora que hace el gobierno nacional, es no te la va a dar esa plata. Lo que pasa es que en el ejercicio te la puede dar en cualquier momento del año. Entonces, no es lo mismo que te dé los 10 pesos en enero que te los daba. O sea, ponerle que te daba 120, 10 cada mes. Ahora te va a dar 120, pero te lo da en octubre, cuando valen 9. No sé, esos 120. No, y también, sobre todo, si eso fomentaba el desarrollo, digo, en el proceso de que hablábamos de la flexibilidad no sé, y vos lo necesitas para eso, para desarrollar eso, por ejemplo, no lo tenés. No lo tenés, sí. El impacto se fue, justo esa actividad por él es como la más autónoma, porque es la actividad por lejos la más, la que está más encadenada al comercio internacional. O sea, si bien la mayoría se consume en el mercado interno, exporta, con lo cual ahí las variables, y además porque tiene una autonomía, ese sector, el sector dinámico, el sector privado más dinámico. Pero, por ejemplo, en obra pública, es una catástrofe. O sea, hoy hablábamos algo en la radio de los ATN, que tienen mala fama, o sea, que, bueno, que se han encargado, sí, los ATN eran para la caja, se la llevaba un enganito. Bueno, yo no sé si habrá un caso de eso, habrá que denunciarlo y que vaya preso, pero les puedo asegurar que en la provincia de Río Negro los ATN se transformaban automáticamente en un cordón cuneta, en una plaza, en un asfalto, pero no porque sean buenos o mejores gestores, sino porque es la única forma, porque lo que recaudan se va suelto, 100%, o más del 100%. Entonces, ¿quiénes hacer obra con? Son muy pocos los municipios, tal vez Bariloche, Chipoleti, por su envergadura, tienen un cierto plan de obras. Los demás, si no te lo hace la provincia o no te lo transfiere la nación, no haces nada. Con lo cual, ahí está el impacto. Y en la obra pública, como efecto multiplicador por excelencia, bueno, se cae todo. Se cae la despensa, se cae el kiosquero, se cae el corralón, se cae la ferretería. Eso es lo que está pasando hoy en todo el territorio. O habla de Río Acá Negro, pero en, ¿no? acá en Río Negro, en los pueblos al menos, este impacto que estás mencionando, Tomás, se ve, por ejemplo, en toda la construcción de nuevas escuelas que estaban por la mitad o que estaban planificadas, o todo se paró en seco, pero todo, al toque, y todo el dinero iba para eso, o sea, pero llegó, incluso en la provincia de al lado, Neuquén, también impactó, incluso en ciudades grandes, como vos decís, que tienen un plan de obras, también impactó, fue una hecatombe, o sea, cortar casi el 80% de lo que se da en coparticipación a las provincias, en los municipios, tanto en municipios como en ciudades, pegó en todos lados. En municipios pequeños, medianos y en ciudades, pero y se está empezando a sentir, es como una erosión por goteo, ¿viste? Primero, bueno, era algo nuevo, no se había visto desde los 90 a este escala, incluso peor, pero ahora ya está empezando, ¿viste? Las primeras resquebrajamientos ya están empezando a observarse de una forma cada vez más notoria. Sí, O sea, sí, acá más notorio. Sí. Bar Ahí del volvemos un Medio poco, sí, tenía perdón. un polideportivo, que es el primer polideportivo del pueblo que iba a tener, y hace 4 meses que está parado. Lo estaban construyendo, pero a paso veloz para ver si podían dejar al menos las paredes hechas, pero ni siquiera eso llegaron porque se paró todo. Fue así. Sí, no, el impacto es feroz por ejemplo, en las no automáticas, que me preguntaba, FONIR, ATN, el de infraestructura para obras de gas, el de infraestructura vial, todos esos, algunos están en el 50%, en el menos 50 y 40, otros están en menos, o sea, en nada, en cero, o en menos 80, menos 85. Ah, bueno, fíjense que lo que le pasó a Misiones, lo decía el gobernador de La Rioja, a Misiones, ¿por qué le pasa eso? Porque la agarra groggy y no tenía una provincia que estaba
con recursos escasos como para afrontar sueldos, lo más básico. Entonces, ¿qué te pasa? Te sacan lo de obra, pero además porque hay un efecto que estas políticas justas, yo creo que lo saben, pero bueno, lo hacen igual. El ajuste te pega dos veces. Te pega porque te frenan las obras, como dice Emilio, pero te pega porque una vez que se cae la actividad, después recaudás menos y la sábana siempre queda corta. Porque lamentablemente lo vamos a ver en 2 o 3 meses, va a haber que ajustar de nuevo. ¿Por qué? Porque no vas a recaudar ni de IVA, ni de ganancias, ni de ningún tributo, porque se están fundiendo todo. Entonces, es gravísimo porque la actividad se frena. A provincias como Río Negro u otras, todavía no se les armó una pueblada porque pueden pagar en tiempo y forma sus sueldos, ¿no? Porque arman un cronograma y ayer terminaron de pagar los sueldos. Hoy nos pagaron los sueldos. Hoy terminaron en la última área de pagarlo. Sí. Todavía. Hoy le pagaron al resto de los empleados, le pagan en un cronograma y nadie cobra antes del 1, ni el 1. O sea, cobras 4, 5, 6. Cuando yo era chico se cobraba en bonos y el 20 y pico. Pero bueno, o sea, se ha estado peor y se puede estar peor. A tu pregunta, yo no tengo duda de que en el corto plazo va a haber 2 o 3 misiones más seguras, no tengo duda. Las provincias que ya aprendieron por Santiago del Estero, que van a ahorrar no sé cuántos meses de sueldo para Claro. Eso es el que puede ahorrar. En el caso de Misiones, o sea, si te, claro. Sí. Hay gobernadores planteando las cuasimonedas, el retorno de las cuasimonedas, que los que peinamos alguna cana, las vivimos. Bueno, entonces, o sea, empezar a pensar en la emisión de bonos para pagar sueldos. No estamos hablando de emisión de bonos para hacer un plan estratégico de infraestructura, ¿no? O sea, es tremendo. Y yo no tengo duda que va a haber otras misiones, no tengo duda. Me hace resonar mucho cómo de acuerdo con la ley. Sí, bueno, ahí es el difícil arte de la negociación política. No sé si están de acuerdo o no le queda otra. Negoció obra. Claro. Y recursos, sí. Sí, es terrible, ¿no? Porque está en juego el futuro. Y sí. Sí. No, es terrible. Pero apagás un incendio hoy a un precio altísimo. Pero bueno, es un poco por donde estamos yendo. Tiene ahora otra que tiene partido como Frente Renovador, que funciona como un partido provincial. Bueno, vale tirar los conflictos de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Juntos Somos Río Negro no llegó a eso. No llegó. Sí ha sido siempre oficialismo nacional. Con Cristina, con Macri, con Alberto y ahora. Bueno, ahora no tanto, sí. Ahora está en una disyuntiva ahí que, bueno, veremos. Pero hasta ahora con Cristina, con Macri y con Alberto fue oficialismo. Entonces, bueno, sí, a nivel nacional es medio endeble. Sí. No. ¿Cómo se debe afectar, digamos, el sector del sector público, tanto a nivel provincial como local y el sector público? En la tierra que ha recortado la cultura con el centro, esos temas. Claro. No, el Río Negro no fue por ese camino, hubo algunos gestos más, si quieren, simbólicos, estructurales, pero bueno, yo soy un convencido, a ver, no es una cuestión de convicción, es una cuestión de ver los números, eso es una mentira gigantesca que el ajuste en la política no le resuelve el problema a nadie. Después podemos hablar si es moral o inmoral que un senador gane 8 millones de pesos, pero digo, vos le ponés al senador que gane 3 millones y el problema lo tenés igual. O sea, no hay un problema ahí. Río Negro no fue por ese camino, pero sí, un poco respondiéndote, fíjense, hoy hablábamos con la compañera un poco cómo la agenda del ajuste y de las políticas neoliberales empieza a permear a todo el territorio. Por ejemplo, venimos de votar una ley de retiro voluntario, que va en ese camino. O sea, no te armo un incentivo con una indemnización especial en vez de un sueldo por año es 1,2 y que te lo pago en vez de un montón de cuotas como son las 90 en pocas cuotas para que te vayas.
y cuando te vayas a chico, ¿no? Pero así como en Nación nos hablaron de la casta, pero el ajuste se le hicieron a los jubilados, porque ahí está el 60% del gasto en políticas sociales del país y no está en los senadores y los ministros. Volviendo a lo mismo, aunque sea inmoral lo que después hagan, no importa eso. Pero digo, no es una decisión económica por ahí. La económica fue reventar a las provincias y a los jubilados. Ahí se ahorraron la plata. Bueno, Río Negro en ese sentido, por suerte, no fue por ese camino más demagógico, si quieren, pero sí está ajustando. Sí está ajustando. O sea, los aumentos salariales son escuetos, ¿viste? El mismo sector, o sea, los sindicatos de los trabajadores organizados del Estado están mucho más tranquilos, porque también ven, poco tienen miedo y otro poco ven la coyuntura que podrá haber un poco de mentira del gobernador, pero otro poco ven la situación. Dice, mejor un sueldito bajo que nada. Pero en definitiva el ajuste te llega igual, pero por suerte no fue vía expulsión masiva de agentes públicos. Sí hubo algunos municipios que en términos más de marketing político, por ejemplo, dijeron, yo voy a llevar la mitad a la secretaría. Fue en términos operativos, la verdad, 0,2% del PBI o del presupuesto. Bueno, esta un poco con los cruces, Caro, que vos habías mencionado. También yo tenía ese insumo, puse solo 3, ¿no? Pero que había algunos indicadores que ustedes me habían pasado que ven en la materia, la participación relativa, la trama social y la economía. Elegí 3, hay más, pero si no era muy grande. Y fíjense que aquí utilicé un poco la idea regional, salvo Viedma, que lo pongo como la zona de la capital, aunque hay algunos municipios más que están en la influencia. Pero era básicamente para que ustedes vean bien qué diferencia y qué heterogeneidad tiene Río Negro. Ahí volvemos otra vez al mapa, ¿no? Fíjense el Alto Valle otra vez pintado de otro color, que es a donde están las actividades industriales. El verde clarito, el primero que está, es primario industrial. El del medio es solo primario y el rosado es más tendencia industrial. Fíjense, Bariloche y el Alto Valle son los únicos lugares rosa a donde hay más industria que sector primario. Después, casi toda la provincia es primaria con leve agregado industrial, y la zona esa que está ahí en el noreste es Río Colorado, es la localidad esa, es eminentemente ganadera y es primaria. Pero fíjense, una provincia primarizada, ¿no? Y con 2 polos económicos. Entonces, y bueno, y en el cruce, el Alto Valle, que son una línea, una sucesión de ciudades, una al lado de la otra, y todas viven más o menos de lo mismo. Fruticultura y hidrocarburos es lo más fuerte como actividad primaria, pero las dos dependen de desarrollo industrial para la producción. Por eso tiene industria. La capital, fíjense, le pongo la economía que la mueve, los servicios de una ciudad administrativa. O sea, es una ciudad netamente administrativa donde el actor protagónico, económico y político es el Estado provincial. Sus organismos y el gasto del Estado y la reproducción del Estado mueve la economía de esa localidad y de los alrededores. Y eso que puse ahí de IDEBI fue un desarrollo al estilo norteamericano, los farmers norteamericanos, no sé si ustedes escucharon alguna vez eso, que era la forma de poblamiento que tenían una política de Estado norteamericana, que era, en vez de apostar al latifundio, al estilo del sur norteamericano o la pampa argentina, son los minifundios con calidad de vida a donde se radica la persona. O sea, pequeñas comunidades agrícolas a donde en vez de tener 15.000 hectáreas, tenés 40 hectáreas. Pero tenés el centro de salud, la escuelita, tenés cierta infraestructura, un salón de usos múltiples y una casa. El Estado hizo todo eso. La casa para el farmer, el chacarero en este caso, el riego, todo esto. En Río Negro no existe nada que sea por lluvia ni por la naturaleza, como tienen acá. O sea, a donde hay verde es porque alguien hizo un canal de riego y desvió agua del río para esas tierras. O sea, fue una linda experiencia, existe todavía, pero ha sido arrasada por los vaivenes económicos de este país. Hoy es la principal productora de frutos secos, esa zona, pero le cuesta. Son chacras hermosas, ejemplares, pero cuesta, algunas se han transformado en Tuviste varias cosas ahí de lo que decís que están muy buenas en eso,
por ejemplo, cuando empezó todo acá el valle de Río Negro con el dique Ballester, que básicamente se domó un río y se hizo un canal que abarcaba todo el valle. Bueno, eso es en Barda del Medio, sí. Pero lo que De Barda, llegaba, casi en tu pueblo. casi mi pueblo, sí. No, igual Campo Grande, que estabas hablando ahí de los distintos ejidos. Campo Grande fue un pueblo que se separó de su ejido, que se separó en sí de Barda del Medio, por referéndum popular, que es algo que las grutas y Balsa Las Perlas, o las Perlas hoy en día, también quieren, pero no se les ha dado. Siempre se impide desde la unidad administrativa que tienen en San Antonio Este o Cipolletti, porque no les conviene, porque es una pérdida de recursos tremendos. Pero bueno, volviendo a esto, una de las cosas que decías que todo esto es con planificación estatal, Río Negro, es histórico incluso porque si vemos la línea de los pueblos del valle que van, siguen algo, las vías férreas, las viejas vías férreas que iban, donde se ponía una estación, ahí crecía un pueblo. Y al día de hoy vos podés ver eso, pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, todavía están. Bueno, el tren ya no pasa como antes, evidentemente, pero de ese momento ya tuvo un impacto el rol del Estado cuando pasaba el tren, primero cuando vinieron los trenes privados, después cuando se nacionalizaron con Perón, y bueno, pero después cuando vino el desguace de los 90, pegó fuerte eso también acá en la zona, y sobre todo los pequeños y medianos chacareros que la sufrieron muchísimo y ahí empezó la caída casi que en picada, o sea, como decís hoy, quedan chacras de frutos secos más que nada, que otra cosa. Sí. Tierras productivas de primera hoy en día. Sí. Lo que dice Emilio, bueno, por ejemplo, acá lo tenía anotado, los dos municipios más grandes, más nuevos, son Campo Grande, si bien esto es un juego, ¿no? Las localidades ya existían, pero el municipio como municipio es el único caso, cuando nos metamos puntualmente en Campo Grande, lo digo de nuevo, pero se votó por referéndum popular, o sea, fue el pueblo, el único caso en Río Negro, donde fue la sociedad civil, desde abajo hacia arriba, la que determinó, pidió y exigió escindirse de lo que era el municipio de Contralmirante Cordero, ser un municipio propio. Hay unas 4 localidades que las voy a nombrar después, que son preexistentes al municipio, pero es un lindo ejemplo. Es Campo Grande y una localidad que se llama Yaminué, que es del año 1985. Son las más nuevas, las últimas creaciones de gobiernos locales. Y después volviendo a lo que decimos, el Estado Nacional como actor protagónico, eso que decía Emilio, el dique Ballester, que lo vamos a ver cuando veamos Cipolletti y Campo Grande, sobre todo Cipolletti, Campo Grande tiene su propio sistema de riego, es una obra del Estado Nacional, la hace el ingeniero Cipolletti, mi localidad, en homenaje a esa obra que cambia la matriz productiva de la toalla, irriga 100.000 hectáreas con una obra multipropósito que para la época fue revolucionaria, estamos hablando de 1912, 1915, a donde en el mismo dique genera un puente 1910. para conectar. Sí, 1910. Bueno, genera un puente, genera para conectarse con Neuquén, genera energía eléctrica, control de crecidas, porque hasta ese momento los ríos se desbordaban y generaban desastres, y sobre todo no podías aprovechar muchas cantidades de hectáreas cercanas al río, no se podían aprovechar, y el plan, lo más importante, el plan de riego artificial más grande de Río Negro. Son 100.000 hectáreas bajo riego, hoy eso está muy en crisis, quedan menos de la mitad, un poco por la presión del desarrollo urbano que fue sobre las chacras, otro poco por las condiciones económicas, ¿no? Y la concentración del negocio sobre todo. Estos pequeños farmers se fueron fundiendo y vinieron los grandes pulpos que se compraron, que tienen todo el proceso, o sea, tienen la chacra, el galpón de empaque, el frío y el puerto. Entonces, de a poco fue una actividad que se fue concentrando. Pero bueno, eso y el ferrocarril, dos intervenciones del Estado Nacional, cambian la matriz productiva del Alto Valle. Bueno, vamos más rapidito para no cortar tanto, pero fíjense un poco, les quería mostrar en participación relativa, bueno, Alto Valle es la región más importante lejos. Digo, cuando pongo participación relativa, pensemos básicamente en dos variables, población, o sea, cuestiones demográficas y economía, ¿no? Porque para que no caiga pesado decir que una es más importante que otra, ¿no? Digo, es la más rica y la más poblada. La capital es claramente una ciudad administrativa y después hay distintos
distintos niveles, ¿no? Tenemos un valle medio que tiene mucha producción primaria y es bastante diversa, es parecida, lo más parecido que tenemos a la pampa húmeda, o sea, hay apicultura, fruticultura, hortalizas, hay varias actividades que funcionan, y el andino, que es Bariloche, básicamente, con Bolsón, a donde ya dijimos, ¿no? Turismo, ciencia y tecnología, industria. Y después fíjense la trama social, los actores protagónicos en la capital es el Estado provincial, la administración pública en general, porque además la ciudad de Viedma tiene la misma lógica, ¿no? O sea, el municipio de Viedma tiene según el primer proveedor de servicios y en cambio, fíjense que en otros sectores ya no, yo el sector privado, un poco yo lo fuerzo acá, ¿no? En todos son importantes el Estado, pero yo lo fuerzo para que ustedes puedan ver que en las demás regiones aparece el sector privado, salvo en el andino que aparece INVAP. Alpat es una empresa bastante, ahora empobreció un poco, pero era muy importante, que hace alcalinos, hacen minerales que sirven para procesos industriales, una fábrica importante con salida al puerto propio. Y además en el sector atlántico tenemos un puerto de aguas profundas de donde salen todas las exportaciones de Río Negro. Entonces, ahí el Atlántico tiene pesca, que es el 5% de las exportaciones de nuestra provincia, tiene turismo y tiene todo el sector portuario, ¿no? Después, región sur, eso es entes y gobiernos locales. O sea, en la región sur vuelve a pasar lo mismo. O sea, y los entes son asociaciones de gobiernos locales, porque cada uno tiene una envergadura muy chiquita. Son Pilcanilleu, Jacobasi, Comayo, Clemente Onelli, Ramos Mexía, todas van sobre la línea del ferrocarril, como decía Emilio, y de la ruta 23, pero son todas de un peso relativo muy chiquito, entonces están muy acostumbradas a trabajar mancomunadamente, ¿no? Y fíjense algunos datos, ¿no? Decíamos, ¿se acuerdan de ese 87% que les dije que vivían en ciudades? Bueno, miren acá, 35, o sea, todas las comunas, más o sea, las comisiones de fomento más esta comuna que se va a crear, todas las 36 alojan a 10.000 habitantes. O sea, aproximadamente uno más, uno menos, 10.000 habitantes viven en comisiones de fomento. El resto, o sea, 700 y pico mil, viven en ciudades. Y acá está la cuestión más que decíamos de esta característica más federal, tal vez, de Río Negro. Tenemos 3 localidades que superan los 100.000. La ciudad capital, que es la cuarta, única provincia que la ciudad capital no es ni la primera ni la segunda, es la cuarta ciudad. Y después tenemos un conglomerado de ciudades que podríamos decir medias y chicas, ¿no? Fíjense la envergadura, ¿no? Ustedes son del área metropolitana de Buenos Aires. Para nosotros, una ciudad de 20.000 habitantes es media. Para ustedes, un barrio. Pero bueno, o sea, también esto está bueno para que vean, y estamos hablando de la provincia más poblada de la Patagonia, ¿no? Es la más poblada de toda la Patagonia. O sea, en el resto la foto es más chica. Pero fíjense que igual que entre los 11 y 14, 25 municipios o gobiernos locales tienen menos de 10.000 habitantes. Dijimos que tenemos 36, 36 más 39 son 75. De 75 o 25, un tercio, no llega a 10.000 habitantes. O sea, por eso yo pongo ahí 2 categorías que usamos en ciencia política. Inframunicipalismo, es un problema del sistema de municipios nacional en general, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente 2.300 gobiernos locales en el país. Y la gran mayoría son pueblos de menos de 20.000 habitantes. El inframunicipalismo en principio no sería un problema. Uno va a España, Italia, está lleno de pueblitos de 500 habitantes y tienen, bueno, lleno de Estado nacional y lleno de servicios y con historia y con alguna especificidad que los hace tener algún valor agregado. En Argentina es un problema para el desarrollo porque la envergadura que tienen les hace muy difícil el crecimiento, emprender cualquier cosa, porque el rango que tienen es muy chico, ¿no? Entonces es un tema que se estudia. Y la heterogeneidad en términos de esto, ¿no? Que tenemos regiones distintas, tamaños de gobiernos locales muy distintos. Fíjense que todos estos que están de este lado izquierdo, todos son municipios, la mayoría tienen carta orgánica, o sea, en términos jurídicos son iguales.
pero cada uno es un universo distinto. Entonces esa heterogeneidad a veces complica. Pensaba compararlo con otra provincia. Lo que pasa en el estado local, pequeño, y ahí tenés un importante peso de los grandes productores rurales. Sector privado fuerte. Claro, el sector privado muy fuerte. Recuerdo una charla con estudiantes de Santa Fe que decían, claro, ahí hasta organiza el torneo de fútbol, y son los que ponen guita para el funcionamiento de la sociedad civil, que no le quieren prestar. Tal cual. Que no tiene Tal cual, está buenísima. Ese ejemplo, claro, eso en la Patagonia no existe. El actor, sector privado no existe. O sea, existe, es débil, ¿no? Y el actor sociedad civil, que sería, digo, en ciencias sociales, los tres grandes actores, sector público, privado y sociedad civil. Esas tres patas, el único que es más o menos fuerte, robusto, es el Estado. Entonces la sociedad civil también está acostumbrada a haber sido moldeada por un Estado, primero nacional o provincial, y el sector privado también, promocionado mucho y cuidado y protegido, con lo cual no tienen este rol dinámico de empujar el desarrollo de los territorios. Este otro mapa que está acá son los ejidos colindantes. Perdón. Es algo muy particular de diferente quizás que otras, no solo de Provincia de Buenos Aires, de otras provincias, esto que marcas de la capital, que es la segunda región, no es la cuarta. La cuarta. Que no es la más poblada. Es muy raro. En general, en la mayor parte de las provincias es la más fuerte económica y políticamente, de ahí salen los gobernadores. Bueno, hay algo particular de Río Negro en la Tefilo, que dice que hay pluralidad política. Compañerito. Claro, se compara con San Luis. Ah. Y en realidad hay pluralidad política porque hay pluralidad, o sea, diversidad socioeconómica, y esto que en general no se da. En general es raro, no sé qué implicancias tiene. Incluso hoy hablábamos de Viedma, con todo lo que casi es capital del país, también hoy hablábamos de Clara. Sí, estuvo pensada, claro, como una capital del país. Sí, en términos prácticos, lo que da es que el poder político lo define el Valle. Todos los gobernadores han sido o de Roca, o de Cipolletti, o de Bariloche. O sea, lo único que no es el Valle es Bariloche. Bariloche en general se ha usado cuando no fue ni de Roca ni de Cipolletti, fue el desempate. No es que porque, más allá que Bariloche tiene su peso específico, ¿no? Es el padrón electoral más grande de la provincia y es la ciudad más importante. Entonces, en general, en términos políticos, el gobernador lo pone el Alto Valle y la vice lo pone Bariloche. En general es así, porque son dos, y el diseño político de la provincia implica que en tu armado vos tenés que tener, siempre se habla, cualquier armado político tenés que tener 4 ciudades cubiertas: Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. O sea, en otras provincias, o en Neuquén, si vos sos fuerte en Neuquén, te alcanza. Podés no. Fíjense, está bien, es mucho más complejo, no quiero. Pero digo, a nivel nacional, entre la política hecha por redes sociales, el desencuentro entre el territorio y el representante, y el nivel de unitarismo que tenemos, un tipo como Milei, como el presidente, puede no recorrer el país y ganar. O sea, eso puede pasar porque en el 1, ¿qué es el 1? Creo que es el 0,1% del territorio nacional vive en un tercio de la población, que es acá. Acá vive un tercio de la población y no explica ni el 1% de nuestro territorio. Entonces, los demás la vemos de afuera. Entonces, esto pasa en casi todas las provincias donde si vos sos fuerte en Rosario, sos fuerte en Neuquén, sos fuerte en Córdoba, en la ciudad, te alcanza capaz para armar un proyecto. En Río Negro no. Ese pluralismo está salvado por la misma dinámica que tiene la provincia. Vos no podés ser fuerte en Bariloche y ser gobernador, no podés. Te tienen que conocer en el Valle, te tienen que conocer en Viedma, no llegás. De La Plata no te explica. No, claro. Buenos Aires ya como se compara con otra provincia, otra evolución total. No, pero pensando ahí, nosotros tenemos como siempre la mirada muy puesta en provincia, de Buenos Aires, claro. provincia de Buenos Aires también. La capital. La Plata no pasa en ninguna provincia. En otras provincias lo que pasa es que la capital, a veces es verdad que
tenés que controlar, captar para ser gobernador, pero termina siendo opositora y el resto típicamente radical y el resto del interior peronista. Claro. Entonces pasa, como que también tenés que controlar, bueno, Claro, pero sí, pero también tienen, yo lo que veo, igual si bien acá, o sea, nosotros con el prisma muy grande, uno ve el AMBA, si bien hay un montón de diferencias, o sea, esta cosa de esa vinculación, esa continuidad de la mancha urbana entre Cava y todos los partidos que circundan, electoralmente también tienen comportamientos totalmente distintos, pero terminan definiendo, o sea, cuando uno puede visibilizarse de alguno de esos territorios, se transforma en un actor nacional. Entonces ahí tal vez podés prescindir de este camino territorial que, por ejemplo, en una provincia como Río Negro no lo podés hacer. Vos no podés ser capo en Viedma y que te vaya bien. Eso explica Tenés que caminar la provincia en Río Negro. Si no caminas la provincia, no no podés podés. ser gobernador. Claro, Y si no conoces las particularidades de cada ciudad y pueblo, tampoco. no Porque llegás. la gente tiene su idiosincrasia y es muy orgullosa del lugar donde vive. Claro. Tiene En mucha cambio, en la agenda pertenencia. nacional sí podés prescindir del territorio. Yo creo que el presidente actual no sé si conoce de las provincias. Capaz que conoce alguna. Seguro que en profundidad casi ninguna. bueno, gobierna Pero, los dos municipios, ¿no? por eso, pero ese rango de lo nacional lo permite tal vez. Pero bueno, sí, Río Negro tiene esa pluralidad muy marcada. No, está perfecto, está buenísimo. Además, viste que ahí me sale más la parte más política que me gusta también. Bueno, y ahora vamos a entrar en los dos casos que elegimos para... Ay, perdón, igual vas a Sí. hablar del éxito. No, ahí, bueno, la fotito de los lugares naranjas son los a donde sí hay ejido colindante. Fíjense el tamaño, ¿no? Ahí es difícil porque no sabemos si eso es grande o chico ese mapa de Río Negro. Recuerden que yo les dije, es la quinta provincia más grande, contando con que la primera es Tierra del Fuego, con esta particularidad que tiene Antártida. O sea, en el territorio continental es la cuarta, o sea, es una provincia enorme. Entonces, tomen la dimensión de lo que son esos ejidos, por ejemplo, el que está acá en la curvita, eso es San Antonio Oeste, donde está la curvita de la provincia, que es el golfo del mar, ahí están las grutas, y ese territorio debe ser la mitad de Tucumán, ahí es un territorio enorme, a donde hay dos localidades, donde hay un municipio solo, dos localidades. Hay una cosa que me salté que ahora se lo voy a contar. Estaba en la reunión anterior. Tenemos algunos problemas vieron que les contaba que no hay una resistencia de nuevos gobiernos locales. Pasa en San Antonio y pasa en Chipoleti por los dos casos más emblemáticos. La queda unos 12, 15 kilómetros, o sea, no está pegado, y ha tenido un desarrollo relativo tan grande que hoy casi le disputa en población, o sea, pasó de ser un balneario para Río Negrino, primero para San Antonio, después para Río Negrino, y hoy todo lo que no es bonaerense, como mucho cordobés, mucho patagónico, mendocino, va a las grutas, en vez de la costa bonaerense. Y hoy las grutas, hace muchos años las grutas pide por su autonomía, porque viven 14.000 personas en las grutas. Tiene recursos, es una ciudad turística, pero sobre todo es un asentamiento humano de 14.000 personas. ¿Qué decía la Constitución? ¿Qué dice nuestra Constitución? Que más de 2.000 son municipios. Entonces, es una pelea enorme y no la puede ganar todavía por la resistencia de San Antonio, que lo que te dice es, no, pero está dentro del mío, es un barrio mío. Bueno, lo mismo le pasa a la ciudad de Hipóliti, que a unos 30 kilómetros, fíjense eso, 30 kilómetros de Pampa, hay una localidad que se llama Las Perlas, que también era un pequeño poblado rural, que en un momento se hizo un puente y queda pegado, o sea, está en la vera del río Limay, queda pegado a Neuquén. Se hizo un puente, y cuando se hizo un puente, hizo la explosión demográfica que hoy deben vivir unas 100.000 personas. Y Balsa Las Perlas también dice que también son. Prefiero, ¿por qué? Porque se queja de que Hipóliti no la sigue viviendo. Porque a 30 kilómetros cuesta, las máquinas no llegan, los caminos no se abren. Entonces son no son dos gobiernos, son dos territorios que reclaman hace muchos años su autonomía y su comisión de municipio, que lo merecen, todo un debate.
Tampoco son comunes. No son nada. De hecho, tiene más conectividad las Perlas con Neuquén que con Río una Negro. localidad. ¿Cómo? Que de hecho las Perlas tienen más conectividad con Neuquén, capital, Sí, sí, que claro. con Cipolletti en Río Viven y Negro, y laburan en con la Neuquén. particularidad de que las Perlas está en otro departamento, que es el departamento del Cuy, que también es como muy raro. Eso. Por eso, sí, los ejidos colindantes en una provincia tan grande tiene esa complejidad, ¿no? O sea, termina medio siendo un absurdo a veces. Yo no sé si ustedes conocen o han ido a Bariloche alguna vez, el final de Lo Naranja, esto de esa diagonal que hay ahí, que va lindante con Neuquén, eso es Cipolletti, es un líquido de Cipolletti. El final de eso es Piedra del Ávila, es la mitad entre Cipolletti y Bariloche. O sea, estamos hablando desde donde está la mancha urbana de Cipolletti. A ese punto son 230 kilómetros. O sea, imagínense lo que estamos hablando para el territorio que no administra, ¿no? Pero bueno, que la ley le dio. Entonces, a veces el problema del ejido colindante es ese, ¿no? Con un sistema de partidos tal vez se resuelve mejor, pero si no puede ser medio absurdo de un municipio que tiene un territorio, una mini provincia a donde no lo pueden ni cubrir, ¿no? Pero bueno, por eso les mostraba que Río Negro tiene un mix, ¿no? Estaba pensando cuando decías que hablamos de la comunidad de estos dos pueblos, que el último municipio de la provincia de Buenos Aires es el municipio de Sama, que cuando yo estaba del municipio, la pelea con los famosos, que los países comunes, cuando la civilización de los conflictos que tienen en la provincia de Buenos Aires, que hacían los habitantes de Sama para minimizar el conflicto, cortaban las rutas de paraban el turismo nacional. La capacidad de presión. Sí. Estos dos pueblos, bueno, tienen el problema, lo que yo les decía, de la copa. O sea, como está en juego la coparticipación, no solo tienen un problema con su municipio regente, que no quiere como que le deslinden territorio, sino que los otros 39 son socios, porque si yo te reconozco a vos, pierdo plata yo. Entonces no quieren. Es la misma torta. O sea, hoy se reparten 39. Si crean el municipio 40, es entre 40. Entonces nadie tiene motivación para que haya más municipios, ¿no? Y bueno, es una batalla que sí, compleja. Bueno, y por último vamos a meternos en la tercera parte de la clase, que serían los dos casos de gobiernos locales o de política pública que elegimos, que es el caso de la ciudad de Cipolletti y la ciudad de Campo Grande y sus planes estratégicos. Acá acá está otra vez elegido. Un poco ahí, ¿qué les muestro? Bueno, escudo de Cipolletti al centro, ese es nuestro escudo. Como podrán ver, las manzanitas y la Cruz del Sur. Muy bien la colega, muy alerta. No. Ni es la Comunidad Europea, nada, no. No son nuestras intenciones europeizantes las que hicieron eso. Es la Cruz del Sur y una planta de manzana. Y elegí arbitrariamente, obviamente, algunas fotos. Lo de arriba es la Universidad del Comahue, no solo porque estamos acá en este hermoso espacio de educación pública superior, sino porque uno de los perfiles de desarrollo que Cipolletti ha podido hacer crecer en los últimos 30 años es el de servicios de educación superior pública y privada. O sea, es un polo de educación superior a donde tiene la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, o sea, son las dos universidades nacionales públicas que tiene el Comahue, y además tiene siglo XXI, UFLO, bueno, varias que ustedes deben conocer, la Universidad Católica, terciarios, o sea, hay mucha oferta de educación superior y es un perfil de desarrollo que yo lo tengo desactualizado el número, pero hace 4 o 5 años explicaba, o sea, había 10.000 personas, estudiantes, que estaban en el sistema cipoleño, con lo cual, imagínense, estamos hablando casi del 10% de la población, el impacto en el Producto Bruto de la ciudad. Y el otro es un hospital, en este caso un hospital, pero el servicio de salud, tanto público, de los 3 subsistemas. Cipolletti es un polo provincial en salud, sobre todo en imágenes, en oncología y en cardiología.
tiene el hospital de máxima complejidad de la provincia. O sea, hay cuatro, Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma. Pero Cipolletti además tiene un sistema privado de salud donde, por ejemplo, todas las operaciones coronarias, todo lo que sea cardíaco termina derivado ahí, y tiene el sistema de imágenes, resonancias, tomógrafos, más complejo de toda la provincia. Son dos polos de desarrollo, además de lo que les conté. Esta foto emblemática de lo que es el Alto Valle y la unión que tenemos nosotros con la hermana ciudad de Neuquén. Hay un puente ferroviario y un puente carretero que nos une con Neuquén, y esa es la famosa confluencia de los dos ríos. Es muy identitario para nuestra localidad, la confluencia de los ríos Neuquén y Limay que forman el Río Negro. O sea, el Río Negro, que le da nombre a nuestra provincia, nace en Cipolletti y termina en el mar. Y después dos territorios, bueno, uno para que sepan más o menos dónde queda Cipolletti, noroeste sería, pegado a la capital de Neuquén, a la ciudad de Neuquén, pegado 7 kilómetros, y acá, para que vean, la mancha urbana de Cipolletti, todo el otro verde es Chacras, ¿no? Y fíjense en el mapa, o sea, en la gigantografía, que esa manchita que está acá, ahí se ve acá, pero es el puntito chiquito, esa apéndice, es esto que ustedes ven ampliado. Todo el resto es el ejido colindante que yo les digo que es campo, monte, campo. Entonces, tierra, no. Entonces, para que vean la dimensión de toda la ciudad es ese puntito y todo el resto es la jurisdicción que le dio el ejido colindante. ¿No? Y va todo por Neuquén. Nosotros tenemos caminos para ir por Río Negro, todo es rígido. Entonces se usa para ir a Bariloche, una cosa rara, pero para ir a de Cipolletti a Bariloche vas por Neuquén, todo el camino. Hasta el último momento que cruzas el río Limay y pasas otra vez al río. Es lo que decíamos antes, que no es la ruta que pasa cuando viene Buenos Aires. Sí, es esa. Es esa. No esa misma, pero no. Claro, esa es Siete Lagos. Si vas desde Buenos Aires a Bariloche, haces ese camino por Neuquén. Llegás hasta Cipolletti, una rotonda donde pasaba Neuquén, y a partir de ahí vas todo bordeando el río Limán, pero del lado neuquino. O sea, estás a nada o sea, cada vez que uno ve el río Limay, a nosotros, yo estoy súper acostumbrado, ¿no? Pero hasta gente que vive, vecinos míos, todavía le cuesta. Vos en realidad todo el tiempo que estás de una margen del río, estás en Neuquén, o la otra está en Río Negro. Todo el tiempo. Entonces, hay desarrollos neuquinos que vos del otro lado decís, bueno, es Neuquén, porque estoy mirando, no, es Río Negro. Porque todo nuestro límite con Neuquén está cortado por el río. Bueno, salvo la parte de Campo Grande. Que ven es la recta esa que tiene Río Negro, ahora lo vamos a ver, ese es un límite político. Bueno, acá vamos a ir un poquito más rápido porque hay mucho para decir, pero bueno, básicamente, les adelanté, bueno, una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes. Tiene estas dos localidades, Las Perlas y Ferry, pero Ferry está un poquito más integrada. Ferry está a 4 o 5 kilómetros y sí es servida por la municipalidad. No así Las Perlas, que tiene esta complejidad que hablábamos. Es la segunda economía de la provincia, o sea, la participación relativa en la provincia es altísima. Y tiene también sector rural, o sea, ahí yo lo que pongo es, podríamos decir, tiene 3 localidades. Tiene la ciudad de Cipolletti, 2, el aglomeramiento de Las Perlas, y después mucho sector rural, chacarero. Su perfil de desarrollo varió mucho. Es una ciudad que fue eminentemente frutícola durante casi todo el siglo XX, o de la obra del ingeniero Cipolletti en adelante. Antes era productora de alfalfa, con el tren, como nos decía Emilio, cuando el tren llegó, lo que de ahí salía era alfalfa, básicamente. A partir del riego se hacen las plantaciones de vid, de pera y de manzana, y por muchos años fue la matriz productiva. Hoy ya es más compleja y la incidencia de vaca muerta se nota mucho. Entonces ha mutado mucho más al sector de servicios, al sector de hidrocarburos, a la industria, más estos dos que yo les ponía, que no habían entrado hasta ahora en la exposición, salud, educación, ¿no? Porque eso nutren el rubro servicio. Y en historia, si bien hay mucho, yo les voy a decir solo 2 cositas.
primero, como casi todas las ciudades de la Patagonia y rionegrinas, estamos marcados por la campaña del desierto. La Cipolletti es el producto del avance del Estado Nacional frente a los pueblos originarios. El general Fernández Oro, que era un general que peleaba en las órdenes de Roca, eso se usaba mucho, se les pagaba por sus batallas, por sus campañas exitosas, se les pagaba con tierra. Con tierras que en ese momento era, como yo le digo hoy, la región sur, entonces te daban 80.000, en este caso fueron 40.000 hectáreas de tierra, a donde hoy existe Cipolletti y Fernández Oro, una localidad que está al lado, que lleva el nombre del general, y Cipolletti, su primer nombre fue Colonia Lucinda. ¿Quién piensan que fue Lucinda? La mujer del general Fernández Oro, por supuesto. Después, la hija o la mujer, de ahí no salía. Total, estaban allá en el medio de la pampa, ¿quién se enteraba? Bueno, pero en este caso fue la mujer oficial del general Fernández Oro, Colonia Lucinda, pero el pueblo, también en estas cosas horizontales que a veces aparecen, en homenaje al ingeniero Cipolletti, que cambia la matriz productiva del Alto Valle y rebautiza al pueblo con el nombre de Cipolletti, que es por el nombre de un italiano ingeniero que es el que hace esta obra emblemática. Y la trama social, a diferencia de ciudades capitales o a donde el Estado es más protagonista, en Cipolletti hay mucha impronta del sector privado. O sea, es una ciudad, en un punto, su comportamiento electoral y su comportamiento así en términos de consumos culturales, su identidad, tiene algunos aires de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que un poco se configuren. O sea, son ciudadanos que exigen mucho embellecimiento del territorio, o sea, del centro, sobre todo de la ciudad, exigen uso de la ciudad, mucho discurso del sector privado, mucha antipolítica, mucha cuestión emprendedorista o individualista. No fue siempre así, en los últimos 30, 40 años es así, y tampoco hacen pie, hace por lo menos 30 años, los partidos nacionales. O sea, gobierna hoy Juntos Somos Río Negro, pero han ganado consecutivamente partidos locales, vecinalismos, partidos provinciales. Hace rato que a Cipolletti no lo gobierna ni la UCR ni el PJ. Por lo menos, te diría, desde el 83 ganó la UCR y 91, después nunca más. Son muy localistas. Cipolletti, Roca también, pero en Roca es peronista. O sea, tuvo bipartidismo por mucho tiempo. Hoy el radicalismo un poco le pasó lo que le pasó a nivel nacional, pero digo, la lógica nacional funcionaba. En Cipolletti no. Cipolletti, ninguno de los dos partidos nacionales define la identidad de la ciudad. Y un hecho, les decía lo de la historia. Uno, bueno, allá por 1870 y pico, el otro en 1969, que fue el Chipoletazo. ¿Y a qué le suena? Algo pasó también. 69, Cordobazo. Unos meses después del Cordobazo, en Cipolletti hay una revuelta social, una pueblada, que tenía que ver justamente con lo que acabamos de decir, que era la decisión de un gobernador, que en ese momento era un interventor militar, de hacer una obra vial que era desde Roca, en una localidad que se llama Paso Córdoba, pero Roca para que lo visualicen, ir por la margen sur del Río Negro, o sea, cruzar hacia esas tierras que nosotros veíamos salir del Alto Valle, y hacer una ruta que desembocaba en Neuquén. O sea, ¿qué hacían? Nos puenteaban de alguna manera a Chipolletti, porque nunca más nadie iba a pasar por Chipolletti, y era un pacto Roca-Neuquén. Eso, entre otras arbitrariedades, bueno, era la disputa de localidades, pero además o sea, ese fue como el hecho desencadenante, ¿no? Después del contexto del Mayo francés, del 69 de Cordobazo, y de esta cuestión de la arbitrariedad de un gobernante no electo por nadie que toma decisiones fundamentales, hace que el pueblo se levanta y la ciudad estuvo sitiada durante varios días hasta que le quebró la voluntad al interventor militar y se tuvo que ir. Y nunca se hizo esa ruta, se hizo la ruta nacional 22, que la deben conocer, que
hizo lo que pedía Chipoleti, que es de Roca vaya a Chipoleti, y Chipoleti a Neuquén. Entonces, fue un hecho emblemático que en Chipoleti lo conoce cualquier vecino y nos ha marcado la historia. Bueno, esto es Campo Grande. Campo Grande es la otra localidad, después nos metemos cada uno en su plan. El escudo de Campo Grande, fíjense, pera y manzana sí, ¿y qué más hay? Hidrocarburos. A diferencia de Cipolletti, Campo Grande tiene una tradición, Cipolletti también ahora tiene, pero Campo Grande está mucho más cerca de lo que hoy es Vaca Muerta, y entonces ha tenido explotaciones hidrocarburíferas a lo largo de su historia, entonces su escudo un poco lo marca, ¿no? Yo elegí también, obviamente, fíjense, Campo Grande está al norte de Cipolletti, son ciudades que están vecinas por 35 kilómetros, y este mapa de acá, los 4 puntos rojos, son la particularidad de Campo Grande. Cada uno de esos son localidades preexistentes al municipio. Se llama Sargento Vidal, San Isidro, Villa Manzano y El Labrador. Esas 4 localidades ya existían, pero no tenían rango institucional. O sea, dependían de otro municipio que se llama Contralmirante Cordero. Se unieron esos 4 pueblos y pidieron su municipalización. Un referéndum que salió, también ganaron por el 96%, y desde ahí el municipio lleva el nombre de ninguno de esos 4, sino un nombre nuevo, que igual tenía una identidad, o sea, así era nombrada en esas tierras en sus orígenes, y por eso toma el nombre de Campo Grande. Y bueno, después les pongo este otro. Sí, lo pelearon hasta que... vinculante. Sí, se votó, y el resultado era vinculante, y la provincia lo aceptó. Se aceptó como un experimento que iba a salir mal en un principio, lo dijeron, dejemos lo que hagan algo estos locos, un poco así, que lo hagan, a ver qué sale, y después cuando se dieron cuenta, Campo Grande terminó superando al municipio del cual se independizó, por decirlo de una manera más práctica, del municipio que se sesionó, se separó y hizo su camino aparte. De hecho, una década atrás lo terminó superando tanto en población como en desarrollo. Fue impresionante. A este municipio que es Cordero, dice. O sea, hoy Campo Grande es más grande que el municipio que antes lo albergaba. Aquella foto de GPS que tiene una Y de caminos, bueno, el que va hacia la derecha es la Ruta Nacional 151, que desemboca en la Conquistadora del Desierto, si alguno conoce, que va a La Pampa, y la otra es una ruta provincial que termina en Añelo, o sea, cruza a Neuquén y después termina en Añelo. O sea, por eso, fíjense, para que sea una idea, un número nomás, por esa ruta provincial pre-Vaca Muerta, hace 10 años atrás, pasaban aproximadamente 1000 vehículos día. Sí, claro, lo que pasa es que hoy la variable es hidrocarburo. Antes eran 1000, claro. Sí, y era una vinculación de un área, de un corredor productivo. Por eso, después ahora, fíjense lo verde, ¿no? Todos esos valles, piensen que son irrigados artificialmente, eso no existía. Fíjense lo áspero de la geografía a donde no llega el agua. El resto es semidesértico. Bueno, pero esa ruta hoy pasan 7000 autos día. Para que se den cuenta del impacto de lo que es Vaca Muerta, de lo que destruye o colapsa, hace colapsar las infraestructuras locales, y de la importancia de que si no hay un Estado nacional que acompañe, un municipio no puede hacer una obra de 50 kilómetros de ruta, imposible. Bueno, Campo Grande también, nosotros decíamos, el dique Ballester, que lo hizo el ingeniero Cipolletti, lo hizo al sur de Campo Grande. Entonces empieza a irrigar desde lo que decía Emilio, desde la localidad de Barda del Medio para abajo. Entonces, Campo Grande queda aguas arriba y no queda irrigado. Hace algo histórico, también esa localidad, y por iniciativa privada en ese sentido, ahí no fue el Estado, familias, pobladores, en el año 1953 crean una bocatoma, o sea, un desvío del río Neuquén, y se hacen, por decirlo coloquialmente, su mini dique Ballester, su mini bocatoma, que irriga al día de hoy 4.200 hectáreas de primer nivel, que además hoy tienen gas, trifásica, son chacras ejemplares. Eso lo hizo la propia comunidad de Campo Grande, porque había quedado afuera del trazado de lo que es el Alto Valle.
Bueno, lo decíamos, primer municipio creado por referéndum, eso marca la localidad. También la identidad de Campo Grande es muy fuerte, o sea, la gente te dice, yo soy de Villa Manzano, yo soy de San Isidro, yo soy de Sargento Vidal. O sea, la identidad local es muy fuerte, no se perciben como barrios de un municipio, sino como localidades que se hermanaron frente a esa figura. Institucionalmente, a diferencia de Cipolletti, en vez de tener intendente y consejo deliberante separado, tienen un consejo municipal. O sea, tienen ejecutivo y legislativo unidos en una misma lista, a donde el que va primero cumple el rol de intendente, es el presidente del consejo, y los demás son concejales. Pero las decisiones pasan todas por el consejo municipal. O sea, no hay división de poderes. Tiene carta orgánica. Tiene carta orgánica y no hay división de poderes. Hay una posibilidad, no sé, en el futuro próximo de hacer una modificación de la carta orgánica, porque ya es un municipio que ha crecido, que puede tener tranquilamente intendente por un lado, con funciones ejecutivas. Bueno, y el PID era el Plan Integral de Desarrollo que hizo Campo Grande, o sea, el plan estratégico de Campo Grande. Bueno, fíjense, después lo vamos a comparar un poquito con Cipolletti. Son dos ciudades con una envergadura totalmente distinta, una matriz productiva un poco más parecida. Obviamente, Campo Grande es muchísimo más rural y productivo que Cipolletti, que es más urbano e industrial. Pero realiza en el año 2017, en realidad fue todo el 2016 como proceso, hace un plan estratégico para pensar su ciudad. Esas fueron las directrices: participación ciudadana, que participó toda la comunidad, articularon entre las instituciones, participación de los expertos de la provincia, los técnicos, CFI, actores locales y sobre todo comunitarlo, ¿no? Que sea realmente apropiado por los habitantes. Bueno, ¿qué querían? Un desarrollo sustentable en el tiempo, ordenar la ciudad, y una que acá no aparece, que es reglamentar, que es en lo que han avanzado, un código tributario, porque la ciudad no tenía un sistema integral de ser el poder de policía en la ciudad. Y en definitiva, poder decir que sí, que no, y cuánto tenés que pagar, y qué podés usar y qué no. Entonces, los dos grandes productos que buscaba el plan era una ordenanza matriz para ordenar el territorio, para decir esto es productivo, esto es urbano, esto es comercial, esto es turístico, y por otro lado poder tributar, acompañarlo de una fuente de recursos. Bueno, durante todo el año 2016, voy rapidito porque ya llevamos bastante, pero hacen una fase diagnóstica muy linda, participativa, van a todas las escuelas que tiene la localidad, desde el nivel inicial hasta secundario, participan todos los niños y jóvenes de la localidad, todos los sectores comerciales, todas las fuerzas vivas, o sea, bomberos, asociaciones civiles, entidades religiosas, comunitarias, deportivas. Con lo cual, el diagnóstico, si bien obviamente siempre la realidad nos corre, nos puede hacer modificar, tenía un margen de error bastante más bajo porque todos tuvieron su canal para decir lo que querían o qué ciudad querían. Se hizo una encuesta de calidad de vida, cómo se autopercibían o qué querían en términos de seguridad, en términos de calidad de vida, de oportunidad, de futuro, qué les faltaba. De ahí salieron 26 temas críticos. Todo esto se los puedo dar para no aburrirlos, ¿no? Pero un sinnúmero de temas que fueron priorizados. A partir de ahí se construyen con ese producto, con ese diagnóstico, las 5 directrices que ven en el ese segundo globito. Integración territorial, cuidar el ambiente, o sea, que digo que el desarrollo no te lleve puesto la calidad ambiental, es una localidad a donde para nosotros, para áreas metropolitanas, es envidiable porque uno vive rodeado de verde, rodeado de agua potable, rodeado de balnearios, o sea, hay mucha calidad de vida en términos ambientales que evidentemente es un valor para la localidad. Pero también, obviamente, como les pasa a todos, ¿no? Oportunidades económicas y crecimiento urbano también, porque quién no quiere el sábado poder hacer algo recreativo, poder tener una oferta cultural, tener una oportunidad laboral, poder seguir estudiando, no desarraigarte. Entonces, bueno, esas fueron las directrices, y hoy, si bien
algunas cosas se lograron, otras no. Básicamente los objetivos que buscaban era un nuevo orden jurídico en términos de regulación del suelo, quién lo usa, cómo se va a gestionar, quién es el dueño, y lo que le decía el código tributario y el de ordenamiento territorial. Bueno, ¿qué le pasó? Bueno, ahí está, bueno, me adelanté, ahí está todo el proceso, ¿no? ¿Qué le pasó hoy en la actualidad? Bueno, el código tributario está en proceso de aprobación, ¿no? Esto lo hizo la gestión de el intendente Pedro Antas, que es con el actual legislador con el que yo trabajo. En el medio hubo otra gestión intermedia que un poco discontinuó esta política, y hoy gobierna un intendente que es de la misma línea que Pedro Dantas y está retomando las directrices del PIB. Y bueno, y esto dicho por el intendente, que me tomé el atrevimiento de preguntarle a ver en qué estaba, me dice que el código tributario está en fase o sea, va a ir al Consejo Deliberante para aprobarse. Están mucho más, están más, primicia. Esa es la primicia para General Sarmiento. Están un poco más retrasados en la de ordenamiento territorial, que es clave, pero obviamente pensar la ciudad y ponerlo en una norma toca intereses, entonces es una ordenanza como de 100 páginas, o sea, ordena la ciudad de acá para adelante. Y hoy el impacto de corta M, Vaca Muerta, el impacto Vaca Muerta, si bien el plan es del 2017, fíjense la envergadura de lo que es Vaca Muerta, que dejó medio fuera de foco algunas cosas. O sea, hay que repensarlas porque, por ejemplo, que se den una idea, Campo Grande no tenía ningún pozo de explotación, sí tenía exploraciones, en su ejido. Hoy sí ya lo tiene, porque Vaca Muerta avanza. Y ahí hay toda la roca madre, que se llama de Vaca Muerta, es un territorio enorme, casi toda, es medio Neuquén, y termina en los bordes del Río Negro. Campo Grande está a 7-8 kilómetros de Neuquén, con lo cual el PIB no había pensado tener pozos petroleros en su ejido y hoy los tiene. Entonces ya es un tema, ¿qué hago ahí? ¿Cómo ordeno eso? ¿Me pierdo la oportunidad? ¿Lo prohíbo? ¿Lo permito? ¿No? ¿Saco gas? ¿Saco petróleo? ¿Cómo? ¿Qué hago con el ambiente? Bueno, son las preguntas que hoy se está haciendo. ¿Seguimos siendo de producción primaria y alimentos o hacemos energía? Bueno, entonces, hay como una idea de relanzar este proceso para actualizarlo a los tiempos de hoy. Y el de Cipo está más complejo, porque fíjense cuándo fue hecho. Entre el 2000 y 2003 fue el plan estratégico de Cipolletti. Lo bueno que nos permite, como pasaron 20 años, yo les puedo contar un poquito mejor qué se logró y qué no en este plan. También tenía directrices y objetivos, fue mucho más ambicioso y muchísimo más a tono de la época de los planes estratégicos, no sé si la han estudiado, no sé, Rafaela, localidades santafesinas, algunas, bueno, era la época, plan estratégico, management, nueva gestión, el Estado visto como una empresa, bueno, eso agarró, ese fue el espíritu del plan estratégico de Cipolletti, y después, y esto un poco les quería comentar porque digo, como herramienta cuando ustedes después, para que se lo lleven, digo, cuando uno después analiza otras localidades. Lo interesante fue que el intendente de ese momento también lo vio como una oportunidad política y por eso yo les pongo, lanza un nuevo contrato entre el Estado y la sociedad. Porque lo que hace protagonista a la comunidad. ¿Por qué? Por una debilidad, como a veces pasa, ¿no? Por una enorme desprestigio de la política en ese momento, de una baja representación y una destrucción entre el contrato entre representante y representado, encuentra esta herramienta como una forma de seducir. Y le va muy bien. Y se relegitima. Participan muchísimos actores, se crea una primera ordenanza que crea ese consejo planificador, y a partir del 2000 al 2003 ese consejo lleva adelante un proceso, que por eso digo, no fue de un día para el otro, fue un plan de gobierno que duró toda la primera gestión, perdón, toda la segunda gestión de este intendente, que se fue con 70 y pico % de intención de voto. O sea, le funcionó. Y qué hizo fue comprometer a la comunidad a que piense su ciudad. Entonces, logró ese proyecto integrador
Fíjense que también las fases son más o menos iguales, o sea, una descripción, análisis FODA, expertos más fuerzas vivas, bueno, participación fue clave. Define 4 ejes, son parecidos también a lo que después hace Campo Grande, o sea, un eje bien económico, un eje territorial ambiental, uno social y uno regional. Cada uno de esos tiene un montón de subtemas que por razones de tiempo no los vamos a desarrollar. Y después tenía acciones en los 3 niveles. Acciones para hacer en el primer año, acciones para un primer plan o sea, para 4 años, para una gestión, y acciones para los próximos 10 o 15 años. Y Poletti necesita un nuevo plan. La otra primicia que dejo en la Universidad General Sarmiento, hablando con el intendente de Cipolletti, él convocó al Consejo de Planificación para empezar este proceso, para relanzarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pasaron 20 años, es un tiempo considerable, la ciudad cambió muchísimo. Una cosa que me olvidé, pero para que se den un poco idea de esa identidad que decíamos Cipolletti. Cipolletti tiene características de ciudad dormitorio como si fuese zona norte de Cava. Es como un San Isidro de Neuquén. O sea, en Cipolletti van los neuquinos con plata porque sale más o menos la mitad. Un terreno en Neuquén, en Cipolletti sale la mitad con un nivel de calidad de vida superior. Porque vos vivís, o sea, es mucha menos la mancha urbana, hay menos edificios, hay menos tráfico, hay menos inseguridad. Entonces Cipolletti también vive, o sea, parte de su renta la obtiene del tipo que vive en una ciudad y factura en otra, pero gasta en la ciudad donde vuelve a dormir, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea, sería como la zona norte de acá. O sea, es una ciudad más bien rica, si bien tiene un problema gravísimo de desigualdad en términos de ordenamiento urbano, porque es la ciudad con más asentamientos irregulares de Río Negro. O sea, tiene también esa, no sé, será como La Cava y San Isidro, ¿no? Bueno, es así, sin el muro nada más, ¿no? Donde está la ciudad, donde tiene countries, casas impresionantes y más de 30 asentamientos irregulares sin servicios, sin nada, ¿no? Tienen las dos cosas. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, el proceso un poco se los conté. A diferencia de Campo Grande, sí logró normativizarlo. Una ordenanza del 2000 crea el Consejo de Planificación y la del 2003 termina el proceso, todo ese proceso que después, como les queda, lo ven tranquilo, pero termina el proceso donde define las directrices y dice, bueno, a partir de ahora, bueno, este es el plan de gobierno. Bueno, de ese plan de gobierno, en estos 20 años, ¿qué se hizo? ¿O a dónde se falló y a dónde se tuvo éxito? Bueno, toda la parte, la directriz esta económica que decíamos, planteaba producción primaria, turismo, pyme e industria. Bueno, producción primaria fue para atrás. Hay menos chacras, hay menos producción primaria, pero ¿por qué? Porque apareció vaca muerta. Entonces lo que sí funcionó fue que hay más comercio, hay más industria y hay más pymes. O sea, ahí salió mal la parte de la... No, por un factor exógeno, Claro. sí, sí, sí. Y el mérito propio tuyo también... Sí, te cambia la matriz y por eso también la herramienta de la planificación, si es rígida, no sirve, ¿no? O sea, para mí sí. Entonces, la estrategia de producir alimentos de calidad y poder exportar no funcionó. La ciudad avanzó sobre las chacras, los chacareros se fundieron, la concentración de la actividad se los comió, pero sí fue suplido por ser ciudad dormitorio de la capital, del área metropolitana más grande de la Patagonia, que tiene 700.000 habitantes del área metropolitana, que nosotros le llamamos región metropolitana Confluencia, tiene 700.000 habitantes, un poquito más capaz, y es por lejos el área metropolitana más grande de toda la Patagonia. Es difícil que yo les pueda transmitir el nivel de plata que maneja la ciudad de Neuquén. Para que se den una idea, Neuquén-Buenos Aires está conectado por unos 8 o 9 vuelos diarios y la ciudad de Viedma tiene 3 semanales. O sea, es más, yo creo que si sacás Rosario y Córdoba, debe seguir Neuquén. O sea, como casi todas las capitales de nuestro país tienen un vuelo diario y para de contar, con Buenos Aires, ¿no? La conectividad. Neuquén tiene 7 o un poco más, no me acuerdo, porque a veces está Flybondi, a veces no. Pero tiene 7 u 8. Entonces, ¿eso por qué es? Por el impacto de Bacamón. O sea, hay un nivel de dinero y de inversión ahí que Cipolletti un poco
parte de esa renta la puede absorber con desarrollo inmobiliario, con comercio, con industrias de servicios. Lo pagó la producción primaria. Bueno, no hay planificación urbana. La planificación, nosotros decíamos con un colega, la ciudad la planificó la gente porque se quedó asignada en los viejos planes habitacionales Fonavi, a donde vivía la abuela, el papá, el nieto, el chico, y una casa que era para 4 viven 11. Entonces, el nieto que ya tiene hijos, dijo, yo me tomo una chacra y no voy a vivir. Y lamentablemente, parte de la ciudad la planifica la gente por desesperación, porque el Estado corre muy de atrás, tanto el local como el provincial, ¿no? Entonces, Hipólito, que tuvo una expansión demográfica muy grande, las instituciones públicas no estuvieron a la altura de eso, y hoy tenemos una ciudad desigual, ¿no? Tenemos una ciudad con altísima calidad de vida para algunos, para los que pueden pagar un terreno a $50.000, y por otro lado, gente que no tiene nada, que está colgado de la luz, que no tiene cloaca, que no tiene agua potable, que no tiene caminos, y que vive en lo que nosotros denominamos cantonera, que es algo muy particular de allá, que es con lo que se hace el resto del borde del álamo con el que se hace el bins de la fruta. La fruta, para hacer una idea, es un cubo de 1 tonelada a donde va la pera o la manzana. Eso se hace con madera, la industria de madera es muy fuerte. El resto, que es un canto, sería, o sea, es un borde con la corteza, y así, con eso se hace la casa y con nylon. En localidades de bajo cero todo el invierno, ¿no? Entonces, tenemos ese problema muy mal resuelto y que hoy persiste, ¿no? El FISU, para volver un poco, hacía mucho, ¿viste? También esto cuando uno está en el país federal, el FISU urbanizó barrios enteros en Cipolletti. Entonces, o sea, ¿viste? Una charla de unos trabajadores de unos programas nacionales y unos centros de La Plata. Claro, era un programa ejemplar que no lo hizo el Frente de Todos ni Unión por la Paz, lo hizo el macrismo, y fue una política de Estado de esas cosas raras que pasan en este país, que lo hizo el macrismo, lo continuó el peronismo y lo mejoró. Bueno, y hoy está totalmente desfinanciado con falacias, con denuncias que, bueno, era un programa que hasta los macristas lo defienden. Una pena, porque ¿cuál era el rol de ese plan? Básicamente urbanizar villas. Entonces, llevar dignidad a argentinos y argentinas que viven en condiciones muy malas. O sea, ahí fallamos en la planificación urbana. Ahí digo, ¿no? Hay más infraestructura de equipamiento urbano, sí, pero no para todos, ¿no? Bueno, el subsistema chacras, mesetas, ríos, que era una idea del plan, que era defender las chacras. Sobre todo Chipolletti tiene 2 rutas nacionales que los circunscriben, ¿no? Y el desarrollo está acá. Cada ruta nacional tiene su río. Entre el río y la ruta nacional son las mejores chacras que tiene el Chipolletti. No, eso era intangible. Era una locura crecer por 2 cosas. Primero, que te pasan como los pueblos de la ruta 5 bonaerense, que crecen partidos por una ruta nacional. No sé si acá es muy común porque primero crecieron de un lado, después del otro, y de repente tenés que cruzar en bicicleta y te pasó una ruta 100, ¿no? Entonces, bueno, eso no se quería, no se logró, porque La Plata pudo más y se avanzó por los 2 lados de la ruta, ¿no? Era algo que no se deseaba. Y Meseta y Ríos era el proyecto más turístico y ambiental de la ciudad que no se desarrolló. Los ríos están, por ejemplo, nosotros perdimos nuestro balneario, contaminado el balneario, no tenemos un balneario para uso público, y la meseta, que sería, de alguna manera, tiene riqueza geológica, arqueológica, no está desarrollada. Entonces, bueno, y tenemos leve desarrollo regional, o sea, nosotros somos parte de un área metropolitana, pero no le sacamos todo el jugo, podríamos, ¿no? Es como acá pasa también en el AMBA, ¿no? Que cuesta un montón, no sé, temas de seguridad metropolitana, de transporte metropolitano, de obras que no las puede hacer un municipio, las tiene que hacer todos, porque es para todos. Bueno, allá nos pasa lo mismo, ¿viste? Termina la jurisdicción política y dice, bueno, no, nadie, seguí vos, hago la bicicenda hasta acá y después campo. Bueno, entonces, eso falta. Por todo eso yo digo que falta una nueva planificación. Bueno, creo que ahí está. No sé si quedó algún... Ahí estamos. Me faltó la filmina de muchas gracias.
De hacer tanta filmina me cansé. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda, consulta, si quieren que hacemos algo, o también toda esta documentación queda, la dejo a la chica. Más de... Hicimos la charla en el pasillo. En el pasillo se hicieron preguntas, corrió información. Aprovechar el tiempo. Sí, sí. Igual es una muestra en acto, ¿no? También del conocimiento que tiene alguien que ocupó cargo. Me di cuenta de una cosa nada que ver.